saludo a todos. Mi nombre es Joaquín, estudiante de tercer grado de secundaria del Colegio San José. Os doy la bienvenida a una nueva entrega de podcast. En el podcast de hoy hablaremos de La Serpiente de Oro de Ciro Alegría, la cual es un novelista peruano y uno de los principales representantes de la novela indigenista. Interesante tema que socializaremos en este podcast. Bienvenido a este programa auditivo. Naturaleza, palabra cuya interpretación simboliza a una biodiversidad, a un medio ambiente donde habitan seres vivos, donde de aquel se adquieren recursos más esenciales que un lingote de oro, tan importante como el oxígeno para las personas, simbólico para una sociedad. Naturaleza, espacio de paz, lugar de hermosos paisajes, una maravilla de este planeta. Ciro Alegría Bazán fue un escritor, educador, periodista y político peruano. Es uno de los máximos representantes de la narrativa indigenista, marcada por la creciente conciencia sobre el problema de la opresión de los indígenas. Nació el 4 de noviembre de 1909 en la hacienda Cuilca, cerca de Huamachuco. Tuvo como profesor al poeta César Vallejo en el Colegio Nacional de San Juan de Trujillo. Más tarde, cursó Filosofía y Letras en la Universidad de esta ciudad. Perteneciente a la llamada corriente indigenista, fue autor de los libros de cuentos La Leyenda del Nogal en 1940 y Duelo de Caballeros en 1965. Y de las novelas Los Perros Hambrientos en 1939, El Mundo es Ancho y Ajeno en 1941 y La Serpiente de Oro en 1935. La novela de La Serpiente de Oro es un relato sobre la vida cotidiana de los cholos balseros del caserío de Calemar, a orillas del río Marañón, en la ceja de la selva norte del Perú. También se relata de forma paralela la aventura de un ingeniero limeño, Osvaldo Martínez de Calderón, quien se interna en la región selvática para crear una empresa explotadora de los recursos naturales, la cual le pone de nombre a esa empresa La Serpiente de Oro, ya que alude a la forma serpenteante del río y a los recursos que se extraen de él. La novela La Serpiente de Oro de Ciro Alegría se divide en 19 capítulos, donde la cual el primer capítulo titula El río, los hombres y las balsas, donde ahí nos da una descripción del valle de Calemar, donde ahí vivían los cholos balseros. En el capítulo 2, titulado Relato del viejo Matías, ahí nos habla sobre el viejo Matías, de cómo era y también de cómo llega a Calemar el ingeniero limeño Osvaldo. En el capítulo 3, Lucindas y Florindas, ese es el relato de cómo el cholo Arturo, hijo de Matías, conoció a Lucinda en un pueblo de las alturas llamado Sartín, y también donde su hermano Rogelio se hallaba cotejando a otra muchacha que se llamaba Florinda. En el capítulo 4, titulado Ande, Selva y Río, ahí nos habla el ingeniero Osvaldo. Luego al parecer había abandonado Calemar, se dirige a Marcapata, donde lo recibe el hacendado Juan Plaza, donde Osvaldo le informa de sus proyectos, y ahí el hacendado le advierte del duro que es viajar por el Ande, por el selva y el río, y le cuenta sobre algunos exploradores que nunca más volvieron. Le aconseja dedicarse a los lavaderos de oro que abundaban por allí. Al día siguiente, Osvaldo parte con un guía y llega hasta las alturas, desde donde divisa el río en toda su majestad. En el capítulo 5, titulado Muchos pejes y un lobo, el viejo Matías se dedica a pescar en el río junto con el choro Lucas. En el capítulo 6, La Escalera, los hermanos Arturo y Rogelio van al pueblo de Chicún a comprar una balsa. Deciden finalmente volver
balseando por el río, cuyo caudal está bajo, pero quedan atascados en un paso muy estrecho llamado la escalera, lleno de rocas filudas, y la cual no les deja otra sino esperar la subida del río. En el capítulo 7, los días duros, cansados de esperar la subida del río, Arturo y Rogelio temieron que se acaben los víveres. Rogelio decide cruzar nadando el río para buscar ayuda, pero es vencido por la corriente, falleciendo así de esa manera. En el capítulo 8, aplica Señor tu ira. El viejo Matías, al ver que demoraban en llegar sus hijos, teme lo peor y se da al abandono, maldiciendo así a Dios, hasta que finalmente aparece la balsa con Arturo, que llega en estado calamitoso. El relato del cholo Arturo. En el capítulo 9, tras recuperarse el Arturo, cuenta cómo se fue y cómo se salvó. Tras la muerte de Rogelio, esperó la crecida del río, y al navegar se encomendó a la Virgen del Socorro, a la que se atribuyó lograr llegar con vida a Calemar. En el capítulo 10, titulado Fiesta, ahí pues nos habla sobre que en Calemar se celebra la fiesta de la patrona, la Virgen del Socorro, y se llama un cura para que celebre las misas de los difuntos. En el capítulo 11, Charla del Bohío, durante un día de lluvia, el cholo Silverio Cruz va a visitar a Matías. Mientras espera que acabe el chaparrón, cuenta una fantástica historia que explicaba por qué nunca se encontraba el cuerpo de un ave fallecida de la muerte natural. Según la fábula, las aves volando al cielo hasta desaparecer. En el capítulo 12, La Uta y el Puma Azul, ahí nos relata de dos historias, una que tenía que ver con dos enfermos de Uta y otra sobre un puma que atacaba el ganado. En el capítulo 13, El Desmonte, Matías regresa de un viaje y avisa a los calamarinos del peligro de la llegada de un desmonte o inmensa masa de lodo y piedras. Cuando éste llega, arrasa la chacra de Silverio. En el capítulo 14, La balsa solitaria, los calamarinos ven una balsa que va a la deriva por el río sin tripulantes e imaginan qué historias podrían esconder. En el capítulo 15, El retorno de Don Osvaldo, ahí nos habla sobre que Don Osvaldo regresa a Calemar muy cambiado y gusta hablar con los cholos. Cuenta el viejo Matías sus peripecias que ha vivido en su viaje de exploración por la región. Anuncia su propósito de hacer una empresa para lavar oro en el río, que es muy abundante, y su empresa lo llamaría la Serpiente de Oro. En el capítulo 16, La Serpiente de Oro, Don Osvaldo, con la mente preñada de planes para hacer realidad su empresa, parte muy de mañana hacia el monte, acompañado de dos cholos, pero en el camino le pica una serpiente amarilla y muere. Los guías llevan el cadáver a Calemar, donde lo velan y lo entierran. En el capítulo 17, titulado Coca, el cholo Lucas, que estaba enamorado de la Florinda, un día siente la coca dulce, lo que es una buena señal, y se anima entonces a declarar su amor a la muchacha. Donde la coca dijo, la coca me la dio, dice Lucas triunfante. En el capítulo 18, El corrido, un día llega a la choza de Lucas un individuo que dice ser un corrido, o también dicho prófugo de la justicia. Se trataba de un bandolero apodado El Riero, que decía haber sido amigo de los padres de Lucas. Este oye atento su historia de cómo las circunstancias le habían obligado a llevar esa vida. En el último capítulo, el capítulo 19, No le fuimos porque seamos hombres, el río furioso arrasa campos y ciega vidas, pero los calemarinos se jactan de sobrevivir. Llega a Calemar el negociante Policarpio Núñez, que solicita los servicios de los balseros para transbordar su ganado, lo que significa buenas ganancias para los calemarinos. La labor se realiza exitosamente. La novela finaliza mencionando a las nuevas generaciones de calemarinos que continuarán dedicadas al balseo.
Luego de haber relatado los 19 capítulos, La Serpiente de Oro es considerada como una de las más representativas novelas de la Tierra, delimitada dentro del indigenismo. El mensaje es la convivencia y la lucha del hombre frente a la naturaleza que ofrece bondades, pero que también cobra lo suyo cuando es maltratada y destruida. La vanidad del hombre que mira con desdén a sus coterráneos, que considera inferiores a él y cree que solo con su sabiduría urbana puede dominar a la naturaleza. El amor también que se oye en la obra de distintas maneras. El amor paternal de don Matías a sus hijos, sintiéndose muy orgulloso de ellos. El amor filial entre Arturo y Rogelio. El amor del hombre hacia la naturaleza, entre otros. El tema que hemos visto hoy nos lleva mucho a la reflexión de que también no debemos maltratar o destruir la naturaleza. En vez de eso debemos aprovechar y cuidar de los recursos que así podemos adquirir de ella. Muchas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos.